uno puede evadir impuestos de las inversiones. Realicé una inversión en Bitcoin. ¿Qué impuesto debo pagar? Si tengo una cuenta en Estados Unidos y traigo mi dinero, ¿cómo es el tema de impuestos? ¿Desde qué monto patrimonial me recomiendas pasar mi portafolio de persona natural a persona jurídica? ¿Cómo es el tema de los impuestos para personas con doble nacionalidad? Yo no tengo abogada, yo tengo contadora. ¿En qué momento de la vida yo digo, tengo que pasar de mi contadora a mi abogada tributaria? Todo el mundo quiere invertir. Pero cuando piensan invertir, hay un temor que nace en el corazón y es, ¿esto cómo lo voy a tributar? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Qué porcentaje me van a quitar? Y como en este canal, aparte de ser muy organizados con las finanzas, somos responsables y yo no soy abogada ni soy contadora, invité a la mejor abogada del tema. Kate, que nos acompaña hoy, tiene muchísima experiencia. Kate es abogada, trabajó en la DIAN, trabajó en el Ministerio de Hacienda, en el Senado, y mejor dicho, Kate ha trabajado en todo lado. No sé cómo se está tan joven y bella, pero tiene demasiada experiencia y nos va a aclarar todas las dudas que tenemos de cómo vamos a hacer con toda la parte tributaria de nuestras inversiones. Kate, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y por estar aquí el día de hoy hablando de este tema que le da angustias a demasiadas personas. Demasiados. Pusimos una cajita de preguntas y nos llegaron demasiadas preguntas, las personas quieren saber, pero vamos a responderles todas esas dudas. Pero antes de empezar a responderles esas dudas, Kate, yo quiero que nos cuentes un poquito de ese camino, pues como cómo llegaste a este tema tributario, por dónde fue, un poquito de la historia de cómo llegaste ahí. Fue un poco por casualidad. Lo que pasa es que cuando yo estaba terminando Derecho, necesitaba decidirme en qué rama me iba a especializar o dedicarme. Pero no quería hacer nada tradicional, o sea, no quería hacer nada de familia, nada de laboral, nada de eso que era común. Entonces, investigando, pues llegué como al tema aduanero, la existencia del tributario, del cambiario, todas esas materias que no son como tan comunes cuando uno estudia Derecho, pues sobre todo en mi época. Y nada, terminé haciendo las prácticas que en Derecho son la judicatura en la DIAN de Cartagena y allí pues con el tiempo me quedé trabajando y ahí empecé. Súper, y toda esta carrera maravillosa. ¿Cómo nos vamos a distribuir este espacio para poder sacarte el máximo provecho posible? Yo traje unas preguntitas, vamos con ronda de preguntas. Sí. Toda esa ronda de preguntas, a mi público le encantan las estadísticas, entonces yo les traigo unas estadísticas y luego vamos con la ronda de las preguntas de los seguidores porque les vamos a dar respuesta. Perfecto. Kate, vamos a empezar con preguntas de las personas que quieren invertir en bolsa o están invirtiendo en bolsa. Hay algo que les preocupa mucho y es cuando yo invierto en bolsa, ¿qué tipos de impuestos empiezo a generar cuando invierto en acciones o ETFs o qué debería de pagar? Claro que sí. Hay 3 impuestos que son los más importantes que deberíamos tener en cuenta. Entonces, el primero es el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es el que tenemos que pagar cada vez que ganamos plata. Cada vez que tenemos un ingreso, pagamos sobre ese ingreso el impuesto sobre la renta. El segundo es el impuesto a las ganancias ocasionales, porque cuando no somos inversionistas profesionales, es decir, que yo tengo mi empleo, pero también tengo como que algunas inversiones en una y otra cosita, la plata que me gano no es una plata que me gane porque la esté realizando con mi actividad común, con mi actividad económica o mi actividad laboral común. Entonces, como es una cosa ocasional, allí se genera el impuesto a las ganancias ocasionales. Y el tercero es el impuesto al patrimonio, que hay una cosa que ocurre demasiado cuando somos inversionistas y es que no declaramos dentro de nuestro patrimonio las acciones que tenemos o los ETFs. Grave error, porque aparte, pues omitir activos es un delito. Entonces, esos 3 son los más importantes. Me imagino a la persona detrás de la cámara un poquito asustándose con esos 3, pero algo que siento que tenemos que aclarar es montos. O sea, hay personas que tienen su empleo tradicional y compraron 500,000 pesos en una ETF, tienen 1,000,000 de pesos en una acción y de pronto tienen este temor del patrimonio, la ganancia ocasional, todo esto. ¿Cómo se puede poner eso como en blanco y negro de, ven, preocúpate si es más de tanto o para todo hay que tributarlo? ¿Cómo es el tema ahí? No, básicamente, si los montos de inversión son bajos, el impacto tributario va a ser casi que mínimo o nulo, porque imagínate
de que nosotros como personas naturales en Colombia pagamos impuestos en unas tarifas entre el 0 y el 39. En el peor de los casos te va a tocar pagar el 39%. Exactamente, en el peor de los casos. Si yo invierto una plata y me gano 100,000 pesos, quiere decir que como mucho, si tengo la tarifa progresiva más alta, voy a pagar 39 pesos. Más o menos, imagínense en esa proporción. Entonces, la verdad es que por ese tipo de montos bajos no hay que preocuparse tanto. ¿Qué es un monto bajo? Porque para lo que unos es poco, para otros puede ser mucho. Entonces, ¿qué es un monto grande? ¿Qué es un monto grande en inversiones? ¿Qué es un monto bajo? Claro, yo me empezaría a planear más bien a partir de que yo esté moviendo inversiones de 2 millones de pesos, 1 millón, de pronto allí, porque si bien no va a ser el impacto gigante de que me voy a meter en un problema de varios millones de pesos, pues de todos modos, si yo invierto 1 millón y me gano 1.500.000, entonces ahí la ganancia serían 500,000 pesos. Sobre esos 500,000 pesos que yo termine pagando, pues el 39% que corresponde. Entonces, a partir de 1 o 2 millones de pesos, ahí estaría como empezando a pensar los tiempos, en qué momento hago la inversión, en qué momento vendo, porque todo eso también tiene mucho que ver. ¿Y yo tengo que pagar impuestos sobre lo que compro o únicamente sobre lo que vendo? Porque nos hablabas de patrimonio, entonces cuando lo compro hace parte de mi patrimonio. Pero la ganancia me imagino que cuando vendo, ¿cómo es ese tema ahí? ¿En qué parte compro, en qué parte vendo y cuál es la que genera cada uno? Listo. Es muy importante eso que acabas de decir, porque de hecho, entonces sobre el impuesto al patrimonio, o que es una cosa, lo que ocurre es que sí me toca pagar un impuesto, pero cuando tengo una cantidad de patrimonio muy alta. Si mi patrimonio, que yo sumo que tengo casa, carro, unos ETFs y todo eso, no llegan a tener unos montos superiores a por ahí 3.500 millones de pesos, de repente que no me voy a tener que preocupar por pagar el impuesto al patrimonio. Ahí en ese escenario, lo que yo adquiera como acciones y ETFs, me toca incluirlo dentro de la declaración de renta. Pero esto, de todos modos, no me va a variar ni a disminuir el pago del impuesto. Ahora bien, cuando vendo, que tengo una ganancia, ahí sí voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta, como ya lo mencionaba, que es una tarifa entre el 0 y el 39%. En ese escenario, lo que paga impuesto es la diferencia entre compro en 1 millón y vendo en 1.500.000, mi ingreso es 500,000. Y sobre eso pago el impuesto. O sea, sobre la ganancia. Es sobre la ganancia únicamente. Hay dos formas de ganar, la plusvalía como lo acabas de explicar y el dividendo. Esas dos es igual, es diferente, o sea, sobre cada una tengo que pagar igual, distinto, ¿cómo es? Es diferente, pero sobre todo atendiendo a la naturaleza del ingreso. Porque entonces cuando me gano la plusvalía, yo allí estoy vendiendo un activo. Entonces ahí sí estoy teniendo un efecto porque mi patrimonio lo voy a disminuir en la proporción del valor del activo que vendí. Igualmente, pues pagaría mi impuesto sobre la renta correspondiente a esa plusvalía, que es como el valor más importante que tenemos que tener en cuenta cuando vendemos algo, independientemente que sea una acción, un ETF o una casa o un carro, lo que sea. Y en cuanto al dividendo, es un ingreso, una naturaleza especial, y en Colombia tenemos una normativa que hace que los dividendos tributen como en una doble capa. Entonces, el dividendo paga impuesto en cabeza de la empresa, es decir, sobre la renta corporativa, que es el 35%, y cuando aterriza a mi cuenta como accionista, entonces ahí también vuelvo a pagar un impuesto, pero de acuerdo con mi tarifa progresiva de impuestos sobre la renta. Entonces, digamos que para el efecto para las personas que tenemos acciones o ETFs, al final la plusvalía y el dividendo terminamos pagando impuestos sobre la renta, principalmente. ¿Cómo se da cuenta la DIAN que yo tengo acciones, ETFs, que tengo inversiones, que tengo fondos de inversión? Pues todo lo que yo tengo, ¿cómo se da cuenta la DIAN? Yo tengo que pedir certificados, yo se lo tengo que presentar a mi contador. ¿Qué cuidado tengo que tener para que se dé cuenta? ¿Cómo se da cuenta? ¿Cómo es ese tema? La DIAN se da cuenta de varias vías. Primero, mediante la información exógena. Las entidades financieras están obligadas a presentarle a la DIAN una información todos los años que es sobre los movimientos, clientes, proveedores, todo. Como nosotros, usuarios de estas entidades o de los brokers, y también muchos de ellos están obligados a presentar esta información, entonces cuando se lo entregan a la DIAN, pues le entregan todos nuestros movimientos. Y en ese sentido, pues es bastante transparente. Ellos reciben todo y espera que nosotros declaremos juiciosamente como esos valores. Por el lado de, por ejemplo, las inversiones en criptoactivos, hasta este momento no había como tanta visibilidad de ello, pero el año pasado salió una resolución que
que salió por ahí en diciembre, salió de regalo de Navidad porque salió el 24 de diciembre, que presentaba una nueva obligación para todas estas billeteras, para todos estos wallets que custodian criptoactivos o los exchange, para que presenten a la DIAN un reporte sobre los criptoactivos o activos digitales en general que tuviéramos personas residentes fiscales en Colombia. Ok, y si mi broker no está en Colombia, sino que está por fuera, ellos igual le informan a la DIAN. Si el broker está por fuera, seguramente no le informa a la DIAN directamente. Pero de acuerdo con unos tratados internacionales que existen para intercambio de información, es posible que en algún momento la DIAN sí se entere de lo que yo tengo en otros países. Ahora bien, esto no es una información pública que si se hace un intercambio de información, cualquier auditor o auditora de la DIAN va a tener acceso a ello. Para que eso ocurra, pues como tienen unos parámetros de seguridad y de confidencialidad este tipo de información, porque es información financiera que es bastante sensible, para que ocurra de que un auditor lo tenga, tiene que ser una situación, un escándalo o una denuncia particular, o sea, algo que haga que se rompa ese estándar de confidencialidad. En algún momento puede ocurrir, pero digamos que no es como una posibilidad muy alta. Ok, si yo estoy en un broker, tengo ganancias, esas ganancias eventualmente entran a mi cuenta. Ahí se va a dar cuenta sí o sí la DIAN. Claro, en ese momento sí o sí se van a dar cuenta, claro, todo lo que es bancarizado, como lo mismo que ocurría con el ejemplo que he mencionado. Todos los bancos también le reportan a la DIAN. Entonces, si yo muevo 100 pesos en la cuenta, la DIAN lo va a saber. Y entonces yo como le tengo que presentar eso a mi contador. Si ya me entró la plata a mi cuenta de ahorros, a mi tarjeta de crédito, porque hay unos brokers que pagan en la tarjeta de crédito, otros en la cuenta. Esa plata me entró, el banco le cuenta y ya todo bien, o yo tengo que pedirle algo a mi broker para poderle enviar a la DIAN. Hay dos situaciones muy importantes y es que primero le tengo que solicitar a mi broker un certificado en donde me muestre todos los movimientos, los ingresos que pude haber tenido. Incluso si el broker es internacional, con más razón le tengo que pedir el certificado porque es probable que el broker me haya hecho retenciones. Entonces yo no puedo probar las retenciones que me hizo ese broker extranjero y aportarlas como un descuento en mi impuesto sobre la renta acá en Colombia si no tengo ese certificado. Otra cosa también muy importante cuando tenemos brokers es que los brokers nos cobran unas comisiones. Entonces esas comisiones, esos pagos que les hacemos por esas comisiones nos sirven para disminuir el impuesto sobre la renta, porque de todos modos eso entra como un gasto que yo tuve que ejecutar para poder ganarme la plata de la inversión. Entonces yo podría adjudicarlo como un costo y deducírmelo dentro de ese impuesto. Kate, con eso de que me dices de que el broker me va a quitar ciertos impuestos, me quita plata, pero yo luego vengo y declaro acá, yo no puedo estar teniendo como una doble tributación y estarle pagando a distintos países. Soy una inversionista del mundo y también pagadora en el mundo. Claro que sí, es una situación que se da muchísimo, pero por el hecho y el tema de la justicia tributaria se han implementado unos mecanismos para neutralizarlo. Los mecanismos más comunes y más importantes para neutralizarlo es primero la existencia de tratados para evitar la doble tributación. Entonces estos son unos tratados internacionales. Colombia tiene una red de aproximadamente 15 tratados con algunos países que nos permiten determinar que en una transacción a qué país le corresponde exactamente ese impuesto y poder neutralizarlo. Y la segunda posibilidad o la segunda opción para hacerlo es la aplicación de descuentos tributarios, que esa es la que más nos sirve a nosotros cuando tenemos a ese broker. Entonces el broker me hace la retención, me emite la certificación de la retención en la fuente que me hizo en el país y yo acá en mi impuesto sobre la renta, si mi impuesto me da 100 pesos y el broker me retuvo 20 pesos, pues yo me resto 20 pesos al impuesto y pago 80. O sea, sí puedo pagar en dos lados, pero lo que pagué allá no lo vuelvo a pagar acá. Correctamente. Ah, bueno, súper. Kate, a mí todo este tema me parece que a la gente le da más miedo del que es. O sea, como que la gente cree como que tiene que tributar mucho y lo que tú decías, máximo es un 39% de lo que te ganas. Exactamente. O sea, si tú dejas la plata en la cuenta de ahorros, no vas a tributar nada, pero tampoco vas a ganar nada. Exactamente, tal cual. ¿Y qué pasa si ya no estoy invirtiendo en acciones y en ETFs? Porque yo soy muy conservador y yo solamente invierto en CDTs. ¿De mi CDT también me van a quitar? No. Cuando tienes la plata en un CDT, seguramente vas a tener unos rendimientos. Entonces, sobre esos rendimientos es que tú pagarías un impuesto.
pero no sobre todo el monto que tengas ahí en el CDT. Entonces, si usted invierte en CDTs, es sobre la ganancia. Si usted invierte en ETFs, sobre la ganancia. Sobre sus acciones, sobre la ganancia. Si yo invierto en un apartamento. Si inviertes en un apartamento, bueno, tiene un nivel de complejidad un poco más alto, pero en resumen también es sobre la ganancia. Entonces, vale la pena invertir porque lo máximo que me van a quitar es el 39% de lo que me gané. Exactamente, de lo que te ganes. Pero cuando decimos ese máximo 39%, eso es para gente con platica. Eso es para gente con platica, obviamente, que ya tengan ingresos bastante significativos. ¿De cuánto a cuánto va? El 39% más o menos lo puede estar pagando una persona que tenga unos ingresos anuales, pónganle ustedes que superen varios miles de millones de pesos. O sea, por ahí más de 2.000, 3.000 millones de pesos. Ok, si yo me gano 5 millones de pesos colombianos, 6 millones de pesos colombianos. Es probable que estés en una tarifa cero o máximo por ahí hasta el 11%. No es tanto. O sea, me van a quitar máximo el 11%, me van a quitar el máximo el 11%, voy a tener que tributar de lo que esté generando mis inversiones. Correcto. No es para tanto. Hay que invertir, hay que invertir. Esto no va a salir de acá. Obvio. Pero uno puede evadir impuestos de las inversiones. Evadir, no. O sea, sí podrías, pero no está bien porque corres un riesgo muy alto. ¿Qué riesgo? El riesgo de la evasión principalmente es que yo, por dejar de pagar en impuestos, ponle tú 20 millones de pesos, que no los pagué, si la DIAN se da cuenta, y probablemente se dé cuenta, me va a decir, ok, no pagaste esos 20 millones, ahora pagas los 20 y además pagas una sanción de 20 millones adicionales. O sea, el 100% de lo que dejé de pagar. Entonces no es un riesgo que vale la pena. Lo que sí se puede hacer y lo que estamos legitimados todos para hacer es incluir estrategias de planeación tributaria dentro de nuestros esquemas. Entonces es muy fácil. Si yo tengo la oportunidad de invertir en acciones en una empresa, en dos empresas, y una cotiza en bolsa y la otra no, pues pero lo que más me conviene a nivel tributario es pues invertir en la que cotiza en bolsa, porque esa plata que yo me gane pues va a estar exenta de impuestos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué va a estar exenta? Claro, hay un beneficio tributario que establece el estatuto tributario, que básicamente lo que nos dice es, bueno, si usted invierte en acciones que están cotizando en la bolsa colombiana, que eso es importante, la plata que usted se gane, pues de allí va a estar exenta de impuestos sobre la renta. Entonces, pues no pagaríamos. Y en un año volátil como el 2026, con elecciones, puede ser una buena oportunidad para estar pensando Grandísima oportunidad. en ver mercado colombiano. Claro que sí, o sea, una grandísima oportunidad. Súper. Hablando de ese tipo de errores, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen las personas a la hora de invertir con los impuestos? Hay dos cosas muy comunes. Uno, omitir activos, así sea involuntariamente, porque hay mucha gente que cree, ay, porque yo tengo unas acciones, unos ETFs, eso no lo tengo que declarar en la renta, en el patrimonio. Claro que sí. Sí tengo que declararlo, y no hacerlo puede tener sanciones económicas, administrativas, es decir, que la DIAN nos imponga sanciones, pero como lo mencioné antes, eso es un delito. La omisión de activos y la inclusión de pasivos inexistentes es un delito que está en el Código Penal, que da prisión. O sea, no es necesario meternos en ese gran problema. Entonces, ese es un error que veo muchísimo, o sea, que se omite la inclusión de estas inversiones dentro de las declaraciones. Y la otra es no solicitar los soportes, no solicitar certificados, porque ¿cómo te va a hacer tu contador la declaración o tu contadora si no tiene los soportes? Si nosotros le podemos decir verbalmente, ay, si yo invertí 1 millón y me gané 5 millones. No, pero la persona que te vaya a hacer la declaración necesita ver los certificados. Y esa va a ser la prueba para bajarte los impuestos, porque te incluya descuentos tributarios y todo eso. Yo ahí les voy a poner una tarea, y es siéntense y hagan la lista de lo que tienen. Y esa lista sirve para que usted le mande a su contador, pero Dios no lo quiera, el día de mañana usted no está. ¿Quién sabe que usted tiene esa acción? ¿Quién sabe que usted tiene esa ETF? Haga esa lista, póngala en Excel y compártasela a su persona de confianza, que al menos su contador y su esposa, su esposo, su hermana, su hermano, alguien sepa usted qué tiene y usted mismo sepa, porque pasa que la gente no sabe. De acuerdo. O sea, la gente es por allá, así es, hay una plata que se va para protección, hay una plata que se va para pensiones, y ni siquiera saben en dónde está. Entonces uno tiene que tener la listica de qué activos tengo, cuánto tengo. Pero yo voy a sumar otro error, Kate, y es que no dejemos de invertir por miedo a este tema. Totalmente. O sea, le ponemos más tabú y más miedo del que en realidad es. O sea, usted tiene todas sus inversiones, un día del mes se sienta, descarga, todos tienen para descargar certificado y todo eso para la contadora. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas de nuestros seguidores, que nos dejaron bastantes, vamos con las estadísticas que nos encantan.
Según un estudio llamado Inclusión de Mercado, en 2025 solo el 2% de los colombianos invierte en bolsa. No puede ser. Nada. Nada. Y algunos estudios incluso dicen que tal vez sea el 1%, porque el 2% sí están invirtiendo, pero no directamente. O sea, no es que ellos van y compran su acción, sino por medio de fondos y otros temas, que también súper válido. Claro. Pero en realidad el porcentaje es muy bajo. Y es normal, porque cuando pensamos que la informalidad en Colombia está en el 56%, es decir, el 56% de los colombianos no se ganan el salario mínimo, no están en el sistema formal, tienen ingresos precarios, pues eso nos hace entender un poco la realidad de por qué es que no estamos teniendo inversionistas. Pero si bien no estamos invirtiendo en la bolsa, algo que me sorprendió bastante es que según la Bolsa de Valores colombiana, el 60% de lo que se invierte, se creció un 60% de las inversiones en 2025. O sea, las personas están consumiendo este tipo de contenido y ha crecido un 60% de las inversiones en bolsa de personas naturales. En 2025 la bolsa colombiana alcanzó negociaciones por 32 billones de pesos. Estamos entrándole fuerte al mercado colombiano, más que el año pasado fue una cosa espectacularmente bella para el mercado colombiano. Así es. Pero no solamente es en Colombia. En Estados Unidos, las inversiones de los colombianos crecieron de un 18 a un 22%. Entonces también estamos haciendo la tarea y las personas están empezando a invertir en bolsa. Luego de ponernos en contexto de que sí, somos poquitos, sí, es por la realidad de nuestro país, sí, lo estamos haciendo cada vez más, cada vez vas a tener más trabajo. Total. Entonces vamos con las preguntitas de los seguidores. ¿Cómo declaro las ganancias de mi aplicativo Happy? ¿O solamente se declara cuando retiro el dinero? Se declara cuando te ganas la plata, o sea, cuando retiras el dinero. ¿Y cómo lo declaro? ¿Pido certificado a Happy o con la plata que le entra a mi cuenta es suficiente? Puedes descargar el certificado de Happy porque va a tener la información más exacta. Y si eventualmente te hicieron alguna retención, debe aparecer allí y te va a servir. Si gano en dólares, ¿tengo que pagar impuestos diferentes? ¿Cómo es el tema? No, pagas los mismos impuestos, pero cuando ganamos en otra moneda diferente a los pesos colombianos, sí se va a dar un fenómeno por la fluctuación del dólar, que es la diferencia en cambio. Pero ¿qué ocurre? Aquí yo no me voy a preocupar de que si tengo una inversión en dólares o una cuenta en dólares, qué tanto ha fluctuado en todo este tiempo el mercado, sino que lo que me voy a lo que le tengo que poner el ojo es para cuando si yo adquiero el activo en dólares y lo vendo en dólares en el momento de la adquisición y en el momento de la venta, en ese momento cuál es la diferencia del precio del dólar. Si lo adquirí un día que costó 3,000 pesos, que está en 3,000 pesos, y lo vendo un día en el que está en 3,500 pesos, evidentemente va a haber una diferencia entre los dos momentos y esos 500 pesos de diferencia pues me van a generar un ingreso adicional al ingreso que ya tuve por la venta o por el salario o por lo que tenga. Realicé una inversión en Bitcoin. ¿Qué impuesto debo pagar? Buenísimo este tema. Entonces, si compramos Bitcoin a un precio y lo vendemos a otro, va a ser el mismo ejercicio. El precio de la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta es el que va a terminar siendo mi ingreso. Y sobre eso, pues pago el impuesto sobre la renta. Si yo compro Bitcoin, pero no lo vendo, si compras el Bitcoin y no lo vendes, no pagarías impuesto sobre la renta en este caso, porque es que no te estás ganando nada. Lo que sí tienes que hacer es ese Bitcoin declararlo como parte de tu patrimonio. Pero importante, no se pagan impuestos sobre la renta sobre el valor que yo declare en el patrimonio. A menos que, como yo dije, ya tenga un patrimonio muy elevado y ahí sí me toque pagar impuesto al patrimonio, que es otra cosa. Creo que tienes un admirador. ¿Cuánto tengo que tributar para que ella no me rechace? Ok. Gracias. Si recibo dividendos en Happy, pero nunca me los he traído a Colombia y son pequeñitos, ¿también los debo declarar? Sí, los debes declarar. Porque en Colombia tenemos algo que se llama renta mundial. Entonces, cuando somos residentes fiscales en Colombia, personas, empresas, todos los que somos residentes fiscales en Colombia debemos hacer lo mismo. Debemos declarar y pagar los impuestos acá de lo que nos ganemos en cualquier parte del mundo. E incluso también tenemos que declarar acá lo que tengamos en cualquier parte del mundo. Pero ¿y si Happy ya me quitó porque eso es de Estados Unidos y ellos también me quitan? ¿También me toca otra vez? Aplicas el descuento tributario por esa retención que te hicieron y pues eliminas la doble tributación en ese escenario. ¿Cambia lo que me cobran dependiendo de mi inversión? Es decir, si es un CDT, la ganancia es de un 30, pero si es de una ETF es diferente y si es de una acción es diferente, ¿o depende de algo más? ¿De qué depende? Ok, va a depender más bien a qué me dedico yo. Porque si yo me dedico a ser inversionista profesional, todo lo que me gane
por ese tipo de inversiones, pues lo voy a tributar como un impuesto sobre la renta, voy a pagar impuestos sobre la renta. Pero si yo no me dedico profesionalmente, ni es mi actividad ni principal ni secundaria a hacer inversiones, sino que hago una vez al año, entonces allí voy a pagar otro impuesto diferente, que es la ganancia ocasional, que tiene un impuesto del 15%, pero dependiendo también de el tiempo que yo conserve esas inversiones. ¿Listo? ¿Y por qué el tiempo? La ganancia ocasional básicamente lo que dice es, si yo tengo un activo fijo por más de 2 años, cuando lo venda, entonces no voy a pagar impuestos sobre la renta, que va del 0 al 39, sino que voy a pagar impuestos sobre la ganancia ocasional, que es del 15%. O sea, que esto es otro argumento para ser inversionista de largo plazo. No estar comprando y vendiendo acciones cada semana, sino comprar una acción de una empresa sólida y mantenerla en el tiempo. Correcto. Igual la actividad del trading está bien también, pero ahí sí toca ejecutar una planeación tributaria cuidadosa, porque el costo del trader principal es la compra de los activos, y cuando necesita probar bien cuánto le costó el activo cuando lo compró, para que cuando lo venda no tribute sobre todo el valor que se ganó, sino solamente por la diferencia, que es la ganancia real. Aquí somos inversionistas de largo plazo. Inversionistas inteligentes que dejamos eso rentando para nosotros. ¿De qué depende el porcentaje? Porque tú dices que unos pagan el 15, 20, 30, 39. Depende de... Bueno, el porcentaje sobre el impuesto del impuesto sobre la renta, que es del 0 al 39, va a depender de el monto de ingresos que yo tenga. Entonces, si tengo poquitos ingresos y de pronto tengo unos ingresos entre 60 millones, 70 millones al año aproximadamente, seguramente me toca declarar, pero no pago impuestos. Yo pago 0 pesos, son 0%. Pero ya si tengo unos ingresos mucho más elevados, de acuerdo con una tabla que está en el estatuto tributario, pues ahí dependerá cuál va a ser mi tarifa, pero depende del monto. Ok. ¿Cómo saber si tengo que pagar impuestos por dividendos o venta de las acciones y ETFs? Sí tienes que declararlos. Pagarlos no se sabe. Pagarlos no se sabe. Siempre hay que declararlos. Pero todo va a depender de eso, de cómo es mi situación particular. ¿Sabes? No sé si esto sabes. Los menores de edad pueden tener inversiones y propiedades. ¿Cómo se declaran estos impuestos? Sí, los menores de edad también pueden tener inversiones, propiedades. Incluso alguna vez tuve un caso cuando trabajé en la DIAN, que puedo hablar de eso de forma anónima, que de un bebé que había heredado. Entonces el bebé era el dueño de una cantidad de patrimonio considerable. Incluso pues cualquier niño, cualquier bebé lo puede hacer. ¿Y cómo lo declaran? Igual que un adulto. Presentan una declaración de renta, sino que obviamente van a tener a una persona adulta que custodie y que les ayude, que sea quien vele por el debido cumplimiento, que normalmente son los padres. Si tengo una cuenta en Estados Unidos y traigo mi dinero, ¿cómo es el tema de impuestos? Si tienes una cuenta en Estados Unidos y la tienes allá y te pagan allá, de todos modos tienes que pagar impuestos en Colombia. No importa aunque no me la traiga. Aunque no te la traigas. Eso no tiene nada que ver. Precisamente por el hecho de que manejamos el principio de la renta mundial que expliqué antes, entonces toda la plata que nos llegue a cuentas de cualquier parte del mundo la tenemos que declarar acá en Colombia. No es Colombia el único país que maneja la renta mundial. O sea, casi que es una regla que manejan por lo menos el 60% de los países del mundo, 60 a 80, más bien más alto. Por ejemplo, Estados Unidos maneja renta mundial, Estados Unidos también maneja lo mismo, España también. Excepciones mínimas, por ejemplo, Panamá maneja un régimen de renta territorial, que es diferente. ¿Cómo es el tema de los impuestos para personas con doble nacionalidad? Excelente. El tema de los impuestos para personas con doble nacionalidad ocurre que en este régimen hay como 2 conceptos que hay que diferenciarlos muy claramente. Entonces, la nacionalidad es mi vinculación política con un país, porque nací allí, porque mis padres son de allí. Pero la residencia fiscal es el concepto que en realidad nos va a llevar a entender y a responder en qué país pago un impuesto. La residencia fiscal ya se maneja por unos principios diferentes. Yo puedo ser nacional colombiana, pero si yo me mudo a España con toda mi familia, no tengo ni ingresos ni patrimonio en Colombia y todo lo tengo allá, pues voy a ser residente fiscal de España y nacional colombiana. ¿Desde qué monto patrimonial me recomiendas pasar mi portafolio de persona natural a persona jurídica?
Eso es una parte muy importante. Si yo ya manejo un patrimonio responsable, yo diría que a partir de los 1.000 millones yo debería estar pensando en por lo menos separar los riesgos de una persona, de mis riesgos como persona natural, mis económicos, y separarlos pues ya de pronto crear una estructura de gestión patrimonial. ¿Qué pasa si compro una acción en TRI y la vendo a los 2 meses con una ganancia del 20%? La declaras, ¿cierto? Exactamente. Y puede o no que te vayan a cobrar sobre eso, pero todo lo vamos a declarar, ya aprendimos. Correcto. Trabajo para una empresa en Estados Unidos, gano en dólares y me pagan por medio de una aplicación. No todo el dinero lo paso a mi cuenta de Bancolombia. Uno lo dejo en la aplicación, otro lo invierto en criptomonedas y otro en la bolsa. Siempre he tenido la duda sobre qué monto declaro y en dónde. Claro, eso quiere decir que tus ingresos tienen de diferentes naturalezas. Entonces te va a tocar declarar todos los ingresos de la plata que te ganas por tu empleo, todo en tu declaración de renta, todo, así sea que te lo paguen en la aplicación. La plata que te ganes por las inversiones también lo declararías y pagarías, y posiblemente pues pagarías impuestos sobre eso también. Pero entonces a mí me pagaron en la cuenta en Estados Unidos $1.000. Sí. Y yo de esos $1.000 me mandé 500 a la cuenta de Bancolombia. No son 1.500. No, no son 1.500, no, para nada, es la misma plata, correcto. Los movimientos que se hacen entre cuentas del mismo titular no quiere decir que vayamos a tener un ingreso adicional, no, es la misma plata. ¿Y eso cómo lo sabe la DIAN? La DIAN, mediante la información exógena, va a poder saber los movimientos que hicimos o la plata que hemos tenido. ¿Qué ocurre? Que lo que la DIAN no sabe es que cuando yo me pago de una cuenta de un banco a otra, fui yo misma quien moví yo misma mi propia plata. Por eso es que no es recomendable hacer esa práctica, pero en el caso de que la haga, pues lo que yo debería es por lo menos conservar la información que me permita probar en una eventual auditoría de la administración tributaria de que la plata que se movió en una segunda cuenta era la misma mía, o sea, era yo misma. Pero entonces mi contador sí tiene que hacer como la claridad de que la cuenta del banco americano a la plata de la cuenta es de ella a ella, eso no cuenta 2 veces. Exactamente. A nosotros nos toca explicarles a nuestro contador, porque si nosotros le pasamos los extractos al contador, es probable que no vaya a tener la claridad de que la plata que entró a un segundo banco, pues fue también la misma plata que me gané en mi empleo. Entonces, importante esa parte. Y eso ya, el contador ahí. Ya con eso el contador sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que me llevo varios aprendizajes, Kate. El primero es no dejar de invertir por miedo a tributar. Correcto. El segundo es, yo no debería estar pensando cómo evadir, sino debería estar pensando que por nada del mundo se me vaya a olvidar algo y no lo vaya a reportar. Correcto. El tercero es máximo es el 39%. Exactamente. Deja el show. Deja el show. Exacto. 39% de tus 100.000 pesos tampoco es que sea mucha plata. Sí, exactamente. O sea, 39 pesos. ¿Alguna otra cosa que nos quieras aclarar? ¿Un consejo? No, que por favor siempre planeen sus impuestos, pero más allá de eso, que no le tengan miedo al tema. Es un tema que si nos informamos y nos educamos resulta ser bastante sencillo. Obviamente siempre bien asesorados con nuestros contadores y cuando ya necesitemos como un apoyo más complejo con abogados, con financieros, con todo. Yo tengo esa pregunta. Yo no tengo abogada, yo tengo contadora. ¿En qué momento de la vida yo digo, tengo que pasar de mi contadora a mi abogada tributaria? Esa es una gran pregunta que me hacen mucho, pero sobre todo cuando yo empiezo a tener diferentes fuentes de ingreso muy diferentes, pues ahí yo debería empezar a hacer como un tipo de planeación y pues obviamente el trabajo de la planeación tributaria es un trabajo que se hace en equipo con tu contador particular o con tu contador personal y pues con el acompañamiento de nosotros como abogados tributarios. O sea, Sarita, no hay que sacarla, hay que seguir con la contadora siempre. Tienes que seguir siempre con la contadora. Bueno, entonces ya saben, si quieren seguir aprendiendo, sigan a Kate, acá les dejamos sus redes sociales y denle like, suscríbase, guarde este video porque aunque usted hoy no tenga ese patrimonio, lo va a tener. Muchas gracias. Genial, quedó muy bacano.